Hello, muy buen día familia, gracias por acompañarnos una vez más, gracias por elegirnos en su programa Delicias de la Palabra de Dios. Para esta mañana, rechazando el indulto. En 1829, un hombre de Pensilvania llamado Jorge Wilson fue condenado por el Tribunal de los Estados Unidos a morir en la horca por robo y asesinato. El presidente Andrew Jackson le indultó, pero el preso rechazó el perdón. Se trataba de una cuestión jurídica nunca antes planteada, y el presidente Jackson pidió al Tribunal Supremo que decidiera. El presidente de la Corte Suprema, John Marshall, dictaminó lo siguiente: un indulto es un papel cuyo valor depende de su aceptación por la persona implicada. Si es rechazado, no es un indulto. Jorge Wilson debe morir. Y así fue. Aún así, el ofrecimiento, y guardando la distancia, ¿verdad? Aún así, el ofrecimiento de Dios de perdón y salvación en Cristo Jesús se ofrece a muchos, pero solo aquellos que confían en Dios y en su palabra obtendrán los beneficios de ese perdón. Jorge Wilson cometió un crimen, fue juzgado y declarado culpable, fue condenado con la ejecución. Sin embargo, por decreto presidencial, se le otorgó un perdón completo. Cuando él eligió rechazar el perdón, él escogió morir. Hoy nos preguntamos, ¿cómo puede alguien negarse a recibir el perdón o preferir la muerte? Tal vez muchos digan, ese hombre es un tonto, pero ¿qué pasa si usted también rechaza la eternidad en la presencia de Dios en lugar de la separación eterna de Dios? ¿Presencia o ausencia de Dios en su vida para la eternidad? La Biblia nos enseña claramente que todos somos pecadores. Personas que hemos violado repetidamente las leyes de Dios. Por ejemplo, Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Eso no suena como una buena noticia, ¿eh? Pero Dios ha permitido, ha facilitado un indulto con su nombre que pone a la disposición de nosotros. ¿Qué va a decidir? El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, que vengan al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué va a decidir? ¿Va a rechazar o va a aceptar ese perdón? Cada uno de nosotros debe elegir. Dice Juan en su capítulo 3, verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Dios, el Hijo unigénito. ¿Qué hará con esta información? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Cómo va a decidir al recibir un indulto, un perdón de pecados con su nombre? ¿Lo va a rechazar o lo va a aceptar? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bendecido día.